El cine se ve, pero también se escucha. Cine. Cine. Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este doble enfoque, la colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. Saludos gigantes a nuestro productor Jaime Rosales del otro lado de la pantalla y a nombre de Charlie del Río, titular de Cinemanet, bienvenidas y bienvenidos. Querida Rosalina Piñera, ¿cómo estás, querida Ros? Muy feliz, muchas gracias a todos los que nos van a acompañar en la emisión de hoy. Hoy vamos a hablar justamente de una ópera prima, de un título muy poético, Soy lo que nunca fui, y hoy nos acompaña justamente su creador. Así es, nos acompaña Rodrigo Álvarez Flores, director, guionista, productor de Soy lo que nunca fui. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, mucho gusto, muchas gracias y gracias por la invitación. No, pues muchas gracias por estar por acá, Rodrigo. Oye, pues cuéntanos, antes de entrar al programa en vivo, decías, fiu, ya se estrenó. La película, si no me equivoco, tiene la fecha de 2023. Te preguntaba si ya eran 2 años de querer estrenarla, pero cuéntanos un poquito el trayecto de la misma desde que la escribes y hasta que ya la puede ver la gente en las pantallas. Pues digo, el viaje de la película comenzó en el 2018, que justamente el IMCINE, en ese entonces Foprocine, habían anunciado una convocatoria de coproducción con escuelas de cine. Entonces yo tenía unos años de haber egresado y la convocatoria decía que era para egresados, para su ópera prima, y en friega, o sea, me fui, les vendí el proyecto a la universidad y, o sea, abordaron, y pues, teníamos 2 meses para hacer la carpeta y el guión, entonces la película la escribí como en 3 semanas, el primer borrador, hicimos la carpeta igual súper rápido, tuvimos la suerte que nos dieron el fondo, y como era una película muy chiquita y en ese entonces había bastante filmaciones en Baja California, como que nos hacían el patito feo a un lado, y dijimos, bueno, ya en el 2020 la vamos a hacer, y en marzo que íbamos a empezar a arrancar cae el COVID. Entonces, en la película como que se estuvo atrasando hasta que dijimos en el 2021, ¿sabes qué? Es ahorita o nunca, ya vamos a hacerla. Y cuando avisamos en diciembre del 2020 que íbamos a hacer el rodaje, fue cuando declaran el exterminio de estos fondos y nos llevan entre las patas y el Foprocine desaparece y afortunadamente, digo, IMCINE, tratando de reaccionar lo más rápido posible, nos intentan rescatar porque estábamos prácticamente ya con un pie adentro y filmamos la película con la mitad del presupuesto, endeudados con tarjetas de crédito y todo lo demás. Y al final, o sea, logramos obtener el recurso que se nos tenía que dar, pero ahora con el nuevo fondo que es el Focine, y creo que nunca habíamos gastado tantos millones en menos de 3 días para pagar todas las deudas que traíamos. Y digo, eso generó que la película obviamente se tardara más en la postproducción y pues bueno, o sea, la terminamos y en el 2023 fue cuando ya salió con el sello. Sí. Bueno, Soy lo que nunca fui nos lleva a una frontera, a Tijuana, y nos cuenta la historia para quien no hayan tenido oportunidad de verla. Por cierto, ahorita la encuentran en cartelera, yo la vi en Cineteca de las Artes, hay 3 horarios fabulosos para asistir, y nos cuenta la historia de Gabriela, interpretada por esta gran actriz Ángeles Cruz, quien vive en Tijuana con sus 2 hijos adolescentes, Abel y Renato, y los 3 han pasado años esperando el retorno del padre de ellos, ¿no? Y es una serie de acontecimientos que vamos a ver a lo largo de la película, pues nos van a llevar a otras fronteras, unas fronteras emocionales, unas fronteras de explosión de sentimientos y de decisiones. ¿Cuáles fueron, Rodrigo, las inquietudes personales y creativas, ¿no? Y cuéntanos también, obviamente, tu historia personal con Tijuana.
Pues digo, yo llegué a Tijuana en el 99, yo era prácticamente un niño empezando a ser adolescente y la realidad es que, bueno, o sea, nosotros siempre seguimos a mi papá por el trabajo, estuvimos migrando dentro de México en diferentes partes, incluso en un momento mi papá trabajó en Estados Unidos y crecí con la figura materna, o sea, como esta imagen de esta mamá que te cría a sus hijos y se tiene que mover sola y encargar de muchas cosas. Entonces, como que a mí se me quedó siempre muy grabado esa imagen de mi madre como una mujer fuerte. Y digo, mi papá siempre estuvo, ¿no? Pero había aquí como una cosa en la película, esta idea de la frontera. Yo llegando a Tijuana como que me quedo atrapado con este fenómeno que es el vivir en una ciudad fronteriza y como un pedazo de metal separa justamente dos culturas, dos países y digo, tengo familia en Estados Unidos también, entonces me llama mucho la atención esta cosa, ¿no? Entonces crezco un poco con este fenómeno y de hecho mis cortos y todo tienen que ver muchas veces con el tema. Me gusta mucho el tema del buscar un lugar donde pertenecer, porque creo que dentro de mi infancia, mi crecimiento, ese también eh, una inquietud. Con tanto movimiento era una cuestión de buscar a dónde pertenezco, de dónde soy y a dónde puedo llamarle yo un hogar. Entonces, como que estos temas desde mi infancia siempre estaban ahí. Obviamente, justo pues, en Tijuana encuentro mi amor por el cine, empiezo a crecer, empiezo como a despertar otras inquietudes y en el camino fui recolectando historias reales de gente que fui conociendo y uno creo que como cineasta te vas apropiando, ¿no? Vas haciendo tuyas a tu forma la vida de la gente. Entonces construí este tríptico de personajes que están conectados a una familia completamente disfuncional y están tan separados, tan fragmentados que existen estos muros emocionales entre ellos, ¿no? No se conocen al 100%. Y es algo que a mí me gusta mucho del cine, o sea, la herramienta que es de manera audiovisual contar puntos de vista. Y me interesaba mucho hacer una película que fuera como un rompecabezas, que conforme fueras viendo una especie de lado o perspectiva, pudieras ir uniendo y entendiendo a cada personaje, ¿no? Entonces, en la vida real todos caminamos con nuestra propia perspectiva y algo que tiene el cine muy bonito es que nos permite vivir las vidas de otras personas y entender en muchos aspectos, ¿no? Rodrigo, hay un tema que justamente es el detonante de lo que le sucede a los tres personajes que vamos viendo retratados en la pantalla, que es la ausencia del padre, ¿no? Hay estudios recientes, justamente, estaba buscando porque hace unos meses escuchaba una entrevista, o ya un año, no sé, ya pasa tan rápido el tiempo, de una persona que estaba escribiendo un libro y lo estaba presentando sobre el peso que tiene la ausencia de las paternidades en la sociedad mexicana, ¿no? Específicamente. Encontré otro editado de este año, pero bueno, hay estudios que se están reflexionando sobre el mismo, porque justamente por la complejidad del país en el que vivimos, por la situación social, la situación económica, ¿no? Tenemos la frontera al lado, que obviamente, pues, por la situación económica y social hace que la gente aspire a irse, ¿no? Hay comunidades en nuestro país en donde pues vemos precisamente a mujeres y niños, ¿no? Los hombres están ausentes. Por ese lado. Y por el otro lado, bueno, los aspectos emocionales, que bueno, ya entraré en ese tema, pero ese es el detonante de alguna manera que termina pues afectando tanto a los hijos como a la mujer que sigue a este personaje interpretado por Ángeles Cruz. Sí, o sea, digo, hay algo que está como muy marcado en la película en las tres perspectivas y creo que es justamente esta como masculinidad, voy a llamarle como tal vez tóxica, que abraza a la situación de los tres personajes. Y eso es algo que yo tengo como o sea, como he hecho mucha conciencia personal y veo como sociedad estamos permeados de este machismo o justo esta cosa como de la fuerza o la presencia de la figura este,
paterna, ¿no? Y cómo inclusive su ausencia deja ciertas cicatrices o agujeros. Y lo contrapongo contra justo esta imagen que fue con la que crecí en el caso, pues bueno, la cabeza de la familia es una madre que tiene que hacerle de ambos papeles, básicamente, ser la que sostiene la casa. Y de alguna manera, o sea, digo, en las tres historias se ve como el vacío que justamente tienen estas personas y están tratando como de avanzar, ¿no? Sí, Rodrigo, bueno, me gustaría que comentaras un poco, sobre todo, bueno, lo poético del título y toda esta introspección a la que nos obliga, ¿no? Soy lo que nunca fui, porque no solo nos remite como a esta nostalgia, añoranza e incertidumbre que podemos percibir desde la primera secuencia de esta familia frente, pues, al horizonte, ¿no? De una ciudad, obviamente, y en una situación emocional de espera. Y también me gustaría, ahorita que nos estás mencionando, de justamente de estas tres perspectivas de las vivencias que tiene cada uno de ellos, los puntos de edición, ¿no? Los puntos, obviamente, en donde empezaste es como a vincular y en qué momento empezamos nosotros a conocer lo que los personajes en sí desconocen del otro. Digo, el título vino con un juego de palabras, que hablaba mucho, o sea, digo, la película se trata justo, creo que o sea, no hay como buenos ni malos, es una cuestión como de decisiones y consecuencias. Y cómo, o sea, justamente estas mismas decisiones y consecuencias llevan como a los personajes a un destino de ser lo que quieren, ¿no? Pero están tan como tan atrapados en justamente querer ser alguien que se les olvida lo que son. Entonces, como un poco este juego de quieren ser alguien o algo y al mismo tiempo es como que, o sea, nunca lo fueron porque están persiguiendo algo que no son. No sé si me explico. Sí. Y, perdón, ¿cuál era la otra pregunta? La otra era que, bueno, tenemos obviamente estas tres perspectivas de las diferentes vivencias y conforme las vamos conociendo, nosotros como espectadores conocemos lo que los otros personajes desconocen. Me imagino que un punto obviamente muy sensible e importante y relevante de la película es encontrar en dónde estaban estos puntos de convergencia, en dónde empiezas a contar la historia del otro. ¿Cómo lo Pues, planeas? digo, el guión o sea, la película está editada como está escrito el guión. O sea, realmente para mí era muy importante desde el proceso de la escritura que la perspectiva jugara un papel súper importante en cómo se leía la historia. Digo, fue algo que nos tardamos bastante en el sentido ya cuando estuvimos tallereando el guión y perfeccionándolo, fuimos muy puntuales y yo tenía un mapa, una gráfica pegada en la pared con cada escena, hora, clima de la película como tal por personaje y decidimos en qué momento hacer o sea, fue como una parte interesante de cómo fuimos decidiendo qué perspectiva y qué momento y cómo dábamos la información. Y tenía que ver justo con este sentimiento digo, cuando yo estaba haciendo la película, para mí era como muy importante esta cuestión de generar una especie de suspenso al espectador. Estaba yo muy consciente que era una película quien no era para mí, sino para una audiencia, para un público. Y más que generar sorpresas no me esperaba que sucediera esto, sino más bien es ir entregando la información y cuando volviéramos a tener estos espacios, como terminar de completar un rompecabezas y la impresión u opinión que tenían de algo inmediatamente tuviera la oportunidad de cambiar. Pongo un ejemplo con el personaje que interpreta Ángeles Cruz, ¿no? Que es Gabriela. Pues nosotros tenemos una opinión o una perspectiva de la mamá al inicio y podemos decir como, ay, es que esta señora es muy dura, no tiene, o sea, como ¿por qué es así con sus hijos? Pero después cuando llegamos con ella entendemos por qué, o sea, creo que hasta, bueno, yo termino diciendo como,
claro, por eso terminas haciendo lo que terminas haciendo y qué bueno, y le entiendes un poco. Entonces, creo que era justo como con la intención de que se pudiera ver cómo están tan pegados y al mismo tiempo tan incomunicados, ¿no? Entonces, creo que una de las partes que para mí fue clave era esta cosa, como esta dinámica de la cena familiar, que es muchas veces creo que como sociedades es donde compartimos en común con la familia, ¿no? Los momentos, pues la comida, ¿no? Los mexicanos somos dragones, entonces es como un ritual a veces, simplemente como la comida con la familia. Y bueno, en este caso, digo, como se ven las imágenes en los trailers y eso, hay un auto que juega como un papel también de referencia en la película. Y pues obviamente afecta, ¿no? A los personajes tienen que ver con eso un poco y viene, digo, no sé cómo explicarlo bien, pero o sea, venía como con la intención de utilizar estos elementos o momentos para que fuera también el punto donde el espectador ubicara en qué parte de la línea del tiempo estamos. Bueno, curiosamente, este año, 2025, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, que nos escucha y ve en el futuro, se cumplen 30 años del Callejón de los Milagros y 25 años de Amores Perros, ¿no? Y si no me equivoco, Amores Perros, pues es una influencia de la película. A ver, el auto juega un papel similar, ¿no? Cuando uno lo piensa así, lo ve muy, muy evidente. Cuéntanos de la influencia justamente de estas dos películas. Y bueno, también El Callejón de los Milagros, que a veces, digo, qué bueno que la reestrenaron, pero bueno, hubo mucha fiesta alrededor de Amores Perros y de que un nuevo comienzo de cine, pero se nos olvidan películas como El Callejón de los Milagros, que qué bueno que también regresó a los cines y que también nos cuenta una historia desde las tres perspectivas. Por ejemplo, la cantina de Don Ru podría ser Tijuana, ¿no? O sea, este espacio que los une, ¿no? Justamente en El Callejón de los Milagros hay la escena que están con el dominó. O sea, sí, ambas películas son una referencia. El Callejón de los Milagros es de mis películas favoritas, al igual que Amores Perros. De Amores Perros fue una película que cuando la vi, tenía yo 13, 14 años y le dije a mi papá, quiero hacer cine. Y fue por haber visto esa película, ¿no? Y justamente era por la cuestión como de la perspectiva. Aclaro que el auto en la película no es necesariamente una referencia a Amores Perros, porque en el personaje que me baso en la vida real, lo que le sucedió más bien fue la casa. En este caso, para mí, metimos el auto porque es un objeto también que tiene un efecto sobre las otras historias. Sí, entonces, lo digo porque para mí hay un momento en el que le preguntan, oye, ¿y el auto? Y de repente es como ese momento que en la película dices, un momento, algo está pasando, ¿no? La primera vez que ocurre, ¿no? sí. O sea, sí venía, o sea, sí hay como un poco una estructura en el sentido similar que o sea, por ejemplo, Amores Perros tiene este inicio de esta película que es como con acción, o sea, sí me interesaba armar una secuencia que fuera como esta juventud un poco más descontrolada. Hay referencias en cuanto a un poco las texturas o el look, obviamente llevado como con lo que es mío y yo tener junto con mi fotógrafo y mi diseñador sonoro una propuesta propia que sintamos que es nuestra, pero el grano, la crudeza que tenía, por ejemplo, las imágenes de Amores Perros, nosotros sí las referenciamos, ¿no? El trabajo de Rodrigo Prieto. Y fue como creo que importante cuando estamos hablando de cómo queríamos retratar Tijuana. Nada más que para mí también era importante visualmente que la película tuviera como sus propios colores. Entonces, digo, que Soy lo que nunca fui es una película que tiene, creo que más color en ese sentido, como más vivos en algunos aspectos que Amores Perros, ¿no? Pero definitivamente sí fueron dos películas que no puedo negar que influyeron en mi crecimiento y formación como cineasta y obviamente en esta ópera prima. Sí, y bueno, ahorita que estás mencionando el color, nos gustaría obviamente también que compartieras justamente, ¿no? El sentido que tiene en esta película y que nos hables del elenco, ¿no? Bueno, Ángeles Cruz tiene una
presencia imponente, es formidable. Hay una secuencia, digamos, en particular que de verdad yo la veía y tú puedes ver, porque es un close-up hacia su rostro, y tú puedes ver cómo le van brillando los ojos, cómo le cambia la mirada y vas entendiendo todas las emociones que contiene su personaje, nada más en una secuencia. Entonces, ¿qué buscabas en las audiciones? ¿Cómo llegó Ángeles Cruz? ¿Cómo supiste que habías encontrado al elenco correcto para tu película? Es chistoso porque la manera como hago casting es por los ojos. Y yo, gracias a un amigo, o sea, pude tener contacto con Ángeles y le mandé el guión y fue como de perdona por el atrevimiento, pero tengo este personaje que escribí y pienso en ti como para ello y por favor, por favor. Y me contestó súper rápido y tuvimos una llamada, una videollamada y fue muy, como que fluyó todo y para mí era lo más importante es que creo que nos entendimos emocionalmente qué buscábamos en la película y en los personajes y automáticamente ahí fue como, bueno, ya, o sea, no hay casting tapes, no hay nada de esas cosas, es simplemente una llamada de entendimiento y que nos dimos cuenta que éramos afines en cuanto a cómo veíamos la vida y la película. Y lo mismo me pasó con Ari López, con Andrés Delgado, con quien también con ambos tengo una amistad muy bonita, con Sara Juárez, y vinieron por recomendaciones también como de amigos, colegas, me dijeron, oye, fíjate que yo creo que este actor está muy bien para tu peli. Y pues yo les hablaba por teléfono o mandaba mensajito y empezamos a tener conversaciones y creo que lo que más me importaba era más bien que en las conversaciones tuviéramos cosas en común a lo que sentíamos y veíamos de los personajes. Porque más que siguieran un guión al pie de página de repetir líneas, creo que me interesaba más tener una especie de ambiente o universo, creo que es la palabra, un universo que entendiéramos que el personaje tiene ciertas características, sus propias leyes, y si los actores se salían del guión, por llamarlo así, estaríamos haciendo cosas que son leales o fieles a la construcción de este personaje, ¿no? Sobre todo creo que con Andrés, con César y con Sara, que son del primer acto, que teníamos como playlists de personas. Yo les hacía como playlists de canciones que yo pensaba que los personajes escuchaban, que veían, qué tipo de películas o que no, nivel de educación, todo ese tipo de cosas como que me gustaba mucho platicarlas y ayudaba un poco de definir justo para que ellos pudieran crear sus propias características del personaje, ¿no? Ayer, para la gente que nos escucha otra vez en el futuro, estamos grabando un 20 de noviembre. Ayer se supone que el 19 de... Bueno, no se supone pero mira, desde ahí va el tema. El Día del Hombre, Rodrigo, y alguien me felicitaba, ¿no? Y pues, sí, me sacó mucho de onda porque se fue así como de, ok. y a partir de eso sucedió una serie de mensajes, de reflexiones, de temas, en donde yo llegaba a pensar qué bueno que pueda haber un día en el que podamos reflexionar sobre temas como nuestra propia salud, ¿no? Tanto la salud física como la salud emocional, ¿no? Y bueno, le envío un abrazo y un beso grande a Erin, que me mandó, entre muchos textos, uno que me llamó mucho la atención, en donde se hablaba de la soledad masculina. Y esta soledad masculina, pues sí, o sea, hacía que los hombres tuviéramos menos amigos íntimos, menos espacios emocionales, más vergüenza de pedir ayuda y pues más vías o salidas de suicidio, ¿no? Entonces me pareció muy interesante porque analizando los personajes masculinos antes de que me enviara eso, Erin, pensaba en los personajes en ese tema, ¿no? En las masculinidades y cómo como hombres estamos pues deconstruyéndonos de muchas cosas y pesos que tenemos, ¿no? Y que nos hacen daño a nosotros como hombres, ¿no? Pensaba, por ejemplo, en tu personaje Sebastián, ¿no? Que aparece poco, pero hay un momento que me parece muy importante porque no maneja bien su frustración, ¿no? Y ese no manejo de frustraciones, no voy a decir en qué momento se empieza a pegar, ¿no? Y eso ya lo he visto varias veces con hombres, ¿no? Me parece muy interesante, digo, obviamente está el personaje de Ángeles Cruz,
pero tu retrato de estas masculinidades que espero que la gente que vaya a verla en esta segunda semana que está en cines y como hombre, vayan y reflexionen sobre lo que estamos viendo ahí. Me parece muy interesante, Rodrigo. Fíjate que, o sea, y mucho de eso tiene que ver con el trabajo de Andrés. O sea, bueno, en lo personal yo creo que Andrés Delgado es un mega actor y es muy, o sea, es súper disciplinado y eh, es que no tengo la palabra como describir, pero de tan así es que o sea, en la siguiente película tengo también otro papel para Andrés. La verdad es que es un deleite trabajar con actores como él. Y o sea, creo que tiene mucho que ver, o sea, la forma como lo platicamos justo es como estas figuras que es este poder, este control, ¿no? Y no nada más esta figura como masculina que en el personaje es sobre una mujer, sino también es sobre el personaje de Renato, o sea, como hay una cuestión de control, de poder. Creo que todos en algún punto, o sea, yo he estado en situaciones donde he trabajado con gente o tenido amigos que hay una cosa como de control ahí medio rara y tóxica. Y Andrés entendió muy bien el personaje y creo que también él aportó demasiado en la fisicalidad de cómo se transforma. O sea, Andrés venía muy transformado para interpretar al papel y de hecho si lo ves en persona, Andrés es el hombre más dulce creo que he conocido y muy tranquilo, pero sí, o sea, se transformaba mucho para el personaje Sebastián. Y, y justo era esta idea que fuera como muy imponente emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, de hecho, Andrés se abrió un poco la cabeza en esa escena cuando fue la primera escena que hicimos con él. Y sí, se traía como un anillo o algo y me acuerdo que sí se había golpeado un poco de más ahí, pero actor de método, yo creo. Sí. Sí, sí, sí. Rodrigo, bueno, tu película obtuvo el premio de mejor largometraje de ficción mexicano en el Festival Internacional de Cine en Guanajuato. ¿Cómo has vivido, digamos, como los estrenos en las diferentes ciudades? ¿Cuál ha sido la reacción del público, la retroalimentación respecto a esta propuesta? Digo, en general ha sido como bastante positivo. La verdad es que o sea, lo de Guanajuato no me lo esperaba. Fue muy bonito. La recepción también del público. Digo, más que una película de festivales, para mí es una película que hice para una audiencia y por eso el hecho que ya esté en cartelera, aunque sea limitado, es una satisfacción para mí muy grande. Creo que he tenido momentos muy agradables porque es una película que es muy personal para mí, porque sí está basada en cosas que yo viví. Hay momentos que son como muy personales y el encontrarme gente que, por ejemplo, hubo una en Texas, cuando presentamos la película, que dijo una chica como de 21 años, dijo, ¿sabes qué? Es que nunca me había puesto a pensar que mi mamá se quedó esperando a mi papá cuando se fue y lo que hizo y todo lo que cayó y esta película me hizo reflexionar que la juzgué probablemente y no me puse a pensar en lo que ella vivió y como que estaba como llorando y a mí se me hizo muy impactante todo eso. En Cuba, por ejemplo, pasó que en La Habana un señor ya como de 70 y tantos años llegó y me dijo, oye, la historia de Abel fui yo prácticamente, ¿no? Entonces también así como que se te pone la piel chinita. Y también un compañero actor que lo había invitado a ver la película me escribió y me dijo, ya acabo de ver la película y dice, pues prácticamente es la historia de mi abuela, ¿no? O sea, mi abuelo nos abandonó, se fue al otro lado, dijo que iba a regresar, no volvió y me dejaste pensando en muchas cosas. O sea, la anécdota está basada en una persona que yo conocí, justamente de una señora que siguió a su marido y prometió que iba a volver y no regresó. Intentó hacer su vida con otra persona y pues resultó también muy similar a lo que sale en la película. Entonces, digo, las historias están marcadas por gente que
que se abrió conmigo y me contó cosas que yo soy muy sensible, la verdad es que hay cosas que escucho y luego me afectan y me impactan de una forma que se me quedan grabadas. Entonces, cuando estoy construyendo algo, me es inevitable a veces no retratarlas. A final de cuentas, creo que el cine viene de un punto de vista muy personal y yo estoy muy contento. Digo, también tenía miedo, obviamente, porque sueltas la película ya le pertenece a la audiencia, ya no me pertenece a mí y ha sido satisfactorio en el sentido como un alivio que dije, bueno, o sea, ha gustado, o sea, está bien, vamos bien, no me han masacrado, ¿no? Digo, el único problema, y siempre ha sido un problema del cine mexicano independiente, es obviamente encontrar un lugar, una pantalla, y digo, ahorita con Benuca, que nos está distribuyendo, hemos estado llegando a circuitos independientes y nada, como que se vea es para mí satisfacción. Oye, Rodrigo, y además ópera prima y tienes un incendio, digo, no es spoiler, lo hemos estado viendo aquí en la escena, tienes un choque, tienes mucha actividad física, como ya lo mencionábamos. ¿Cómo fue trabajar con eso? Que también para una ópera prima, pues luego es complicado llegar a esas cosas. Como uno está muy acostumbrado a que las cosas sucedan, pues de repente no sabe lo que hay detrás de incendiar un auto. Fíjate que, o sea, tengo 15 años trabajando en la industria cinematográfica. Me considero muy afortunado que desde que estaba yo estudiando en la escuela me llamaban para rodajes y a mis compañeros productores también. Entonces, creo que me he dedicado a observar mucho y a entender y a preguntar y a justo sucedió algo con la película que cuando estábamos, digo, no es para que tengas como un contexto rápido, cuando estábamos a 3 días a punto de empezar a filmar, con todo el problema que traíamos económico, estaba tan concentrado con mis otros 2 productores en cómo resolver la película económicamente, que yo no había hecho mi shot list de mi lista de planos de la película. Iba yo apenas como al 20%. Y a 3 días antes de filmar, uno de los actores le dio COVID y lo tuvimos que reemplazar por otro actor. Entonces, el plan de trabajo cambió completamente y empezamos a filmar con escenas que no teníamos planeadas. Entonces, yo empecé a llegar 1 hora antes que todos al set y con el fotógrafo empezaba medio a dibujar la película porque no tenía planeado qué es lo que iba a hacer. Y a mí siempre me ha gustado mover la cámara por todos lados. Entonces, Alejandro Guzmán, que es el fotógrafo de la película, que ha sido el fotógrafo de mis trabajos y prácticamente somos como hermanos, también entendía claramente, creo que el lenguaje que quería tener con la película y se volvió algo muy orgánico de estar siguiendo a los personajes, de observar, de sentir, más que nada. Pero con el tema del incendio, como es perspectivas distintas, no tenía yo dinero para quemar más de un auto, o sea, recibimos el apoyo de Scorpio FX, que ellos, mi productora los conoció durante, creo que fue Matando Cabos 2, y les dijimos, oye, es una película estudiantil, ayuda por favor, tenemos que prender un auto, y dijeron, sí, sin problema. Viajaron, o sea, literal, si la escena era un domingo, ellos viajaron en la mañana, llegaron súper temprano a desmantelar el auto, me explicaron cómo funcionaba el sistema. Mi obligación era ahí sí hacer detalladamente una lista de planos de cómo iba yo a trucar y a funcionar para obtener todo lo que necesitaba. Y creo que la disciplina que se me exigió y que había con el crew funcionó y fue la única manera como pudimos haber sacado eso, porque no teníamos ni más de un auto para quemar. Todo, o sea, nos alcanzaba solamente para hacerlo en una sola noche. Entonces fue algo como muy disciplinado, ¿no? Lo mismo con todas o sea, la película se hizo a una sola cámara, entonces las múltiples perspectivas que hay, era una cuestión de sí tener una disciplina muy clara de cómo iba a funcionar. Cada personaje tiene su propio lente, sus propios como lentes, su look. Entonces es muy sutil, pero si vuelves a ver la película te vas a dar cuenta que cambian tonos de colores muy ligeros y la óptica y los tamaños de plano también son muy distintos. Entonces
que van de acuerdo con la personalidad de cada personaje. Renato, que es la primera historia, pues es un adolescente que busca la libertad, entonces son planos abiertos, lentes 25 milímetros, 35 milímetros algunos. Abel, que es una historia como más personal, era mucho utilizar el lente 50, planos cerrados, poca profundidad de campo. Esta cámara curiosa, los reflejos, los espejos, y con Gabriela, que es ya una mujer cansada, harta, pues la cámara es más estática, es menos agresiva en sus movimientos o sea, creo que para mí era como muy importante que la cámara también fuera como una extensión del personaje y inclusive también los incendios, las escenas donde está el incendio con el auto se sienten diferente. Entonces, creo que no sé si tenga también que ver que yo soy como un disco rayado que cuando estoy clavado en un proceso solamente estoy piense y piense y piense en eso. Entonces, durante el proceso de la preproducción, durante el proceso del rodaje, lo único que comía y cenaba era pensar en mi película. Y pues creo que en un punto ya la conocía lo suficiente que creo que cualquier decisión que tomábamos se sentía que podía pertenecer a ese universo. Ahorita que estoy con la siguiente que la estoy desarrollando, también creo que es lo único en lo que estoy pensando. Entonces, se vuelve un proceso de conocer muy bien el proyecto. Sí. Rodrigo, ahorita justo que estabas como comentando acerca, bueno, de los diferentes filtros, a mí me gustaría que nos comentaras también sobre la parte sonora, esta parte musical que acompaña la película, que además, y algo que, bueno, que fue mi sentir como espectadora, es que justamente como ya sobre todo en la parte final, no solo es, obviamente, son estas acciones, sino que hay una carga anímica, muy emotiva, yo diría así como de una energía particular llena de nostalgia que se va desprendiendo justamente y creo que en particular con el personaje de Abel, ¿no? Aunque bueno, me quedé así muy impactada justamente por la decisión final que toma el personaje de Ángeles Cruz, que bueno, no vamos a comentar aquí, pero me gustaría que me comentaras esta parte musical y sonora, por favor. El sonido, pues digo, básicamente yo sí creo que es la mitad de la película, o sea, es el 50% de ese poder. Y la verdad, la razón por la cual nos tardamos también del 2021 hasta el 2023 en acabar la película es porque sonoramente se hizo un esfuerzo enorme por tener la película a un nivel o un estándar que dijéramos, aquí, esto vale la película. Y fue gracias al apoyo del estudio que se llama Hassan, que César González Cortés es quien nos contacta y dice, oye, vi la peli, me interesa, queremos colaborar. Sabían que teníamos problemas de dinero, pero se sumaron. Ellos justamente en lo que estábamos trabajando, en lo que trabajaban en nuestra película, porque nos fuimos como de gotita en gotita, ellos terminaron de hacer Corina y No nos moverán. Entonces fueron muy exigentes como con el nivel de calidad que querían de sonido de la película y hicimos una especie como de embonaje, engranamos muy bien en lo que queríamos hacer sonoramente y justo yo me acuerdo que me sentaba con ellos y hablaba mucho como de cómo veíamos los espacios, cómo también lo que no alcanzo a ver con la cámara lo quiero terminar de construir sonoramente. Entonces éramos como muy específicos con me acuerdo con los sonidos de fondo y lo que se pedía y todo, y ellos, la verdad, le agarraron mucho cariño al proyecto y yo estoy como muy agradecido con ellos porque así le metieron un punch extra que cuando se ve la película en salas de cine, sí hay momentos donde se disfruta mucho el sonido. Sí, sí, pues es una invitación justamente a que la gente vaya a verla. A ver, en esta segunda semana continúa en la Ciudad de México en las cinetecas, ¿no? Está también en Cinemex Manacar, Cinemex Reforma Casa del Arte, la Casa del Cine, Cinemanía Loreto, Cine Tonalá, Odisea, Cine Café
y Film Club Café. Está en Chihuahua, está en Guadalajara, Mérida, Monterrey, Pátzcuaro, Toluca, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, obviamente en Tijuana. Y pues nada, vayan a ver lo que en Benuca Films, donde está presente la película. Rodrigo, escribes, diriges y produces. ¿Qué es lo que más te gusta? Y, ¿y qué es lo que dirías? ¿Sabes qué? O no sé si la próxima vayas a repetir los 3 roles o dijiste, ¿sabes qué? Esto lo delego. Cuéntanos. No, fíjate que, o sea, digo, hago los tres, pero no lo puedo hacer solo. O sea, Claro. a mí sí me gusta mucho esta cuestión, o sea, sí creo que la película es colaborar y digo, ojalá ahorita mis productores no están, pero, o sea, hasta eso creo que no soy una persona complicada de trabajar, porque como también crecí mucho yo en el departamento de producción, entiendo muy bien cuánto cuestan las cosas y la logística de cómo se tienen que mover. Entonces, o sea, creo que me pongo el crédito de productor también es porque entiendo el lenguaje y también empiezo a construir la película a partir de esas necesidades, ¿no? Entender cómo funciona y abrazo mucho con mis compañeros el proyecto y vamos juntos. O sea, no es nada más como que me quedo sentado y que a ver cómo se resuelve. O sea, que dirigir es lo que más me apasiona y lo quiero seguir haciendo, pero también parte como de la escritura está, me gusta escribir, pero me gusta colaborar con alguien más porque me es importante tener esta retroalimentación y cómo entre dos personas empezamos como, o tres, empezar como a construir más este universo que se sienta más, que tenga como más redondez, que no sea nada más como 4 o 5 Rodrigos hablando al mismo tiempo, sino que sí se sientan diferentes y que sobre todo donde sientan que a lo mejor yo estoy fallando como guionista, alguien llegue y mejore el trabajo y lo haga mucho más interesante. Al final de cuentas, a mí no me interesa que digan como, no, es que yo soy el que dirige, yo soy el que produce, sino pues lo que me interesa es que exista una buena película. De nada me sirve tener un buen crédito si es una mala película. Entonces creo que el cine se construye en equipo y inclusive desde el proceso de escritura yo estoy hablando con el fotógrafo, con quien quiero que haga arte y estamos rebotando ideas y su retroalimentación me permite mucho terminar de dibujar la película. Y Rodrigo, no sé si nos quieras compartir sobre de qué temas hablarás próximamente en tu siguiente proyecto, si está en puerta, y sobre todo, si después de ver la película concluida hubieras hecho algo distinto. Bueno, creo que hubiera hecho muchas cosas distintas. Digo, uno siempre regresa, como dices, ay, hubiera cambiado esto o lo otro. Digo, a final de cuentas, con tantas cosas que sucedieron con la película, yo decidí mejor decir, abrazar como la película y la película que está en mi cabeza antes de la pandemia y todo ya no existe, sino en el rodaje, en el día a día decía, esta es la película que estoy creando, esta es la película que va a ser y es la que hoy quiero, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo próximamente? Digo, es una película como, creo que yo como hermana de Soy lo que nunca fui, se titula Rancheros, y tiene que ver un poco también justamente otra vez con las masculinidades y la frontera. Siento que es más personal y es menos complicada porque es lineal la película. Pero nada, creo que también les va a gustar. El elenco, si lo logramos cerrar como lo queremos cerrar, creo que está de lujo. Ya tengo casi a todos confirmados. Ahorita nada más es pues justo preparar carpetas, presupuesto y todo para hacerlo, pero ahí vamos. Creo que ese es un proyecto que a mí, de hecho, me emociona más todavía. Buenísimo, pues te deseamos todo el éxito, Rodrigo. La verdad que muchas felicidades por tu película, que nos deja pensando en muchas cosas y que invitamos a la gente que nos está viendo y escuchando a que vayan a ver Soy lo que nunca fui. Les recuerdo, pueden seguir el camino de la película en Benuca Films. Ahí es donde ustedes pueden checar dónde se está proyectando Soy lo que nunca fui, que como bien dijeron Ros y Rodrigo, se disfruta muy bien en la pantalla. Rodrigo, ¿quieres compartir tus redes sociales? Porque también por ahí compartes el camino, no solamente de tu película, sino de lo que vienes haciendo.
Pues digo, principalmente uso, creo que Instagram, entonces mi Instagram es ro_Álvarez Flores, y y básicamente, bueno, y uso X también, ¿no? Pero es como para yo estar leyendo noticias, pero también estoy como @ro Álvarez Flores, es como me pueden encontrar. Y pues nada, acepto reclamos y comentarios también de la película, cualquier cosa, ahí ando atento. Muy bien, pues es que Muchísimas eso se ha gracias. convertido en X, para revisar noticias y ver cómo el mundo arde, porque la gente cada vez pone cada barbaridad que, bueno, mejor Sí. no sé si sigas en esa red. Querida Ros, muchas gracias. ¿Dónde pueden seguir tus redes? En @rospineda, en esa X, y bueno, por supuesto, aquí en esta emisión. Muchas gracias, Rodrigo, por esta conversación, por darnos tantos detalles y todo lo que uno no sabe, ¿no? Que hay detrás de cada película. No, gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias, Rodrigo. Y muchas gracias a Jaime Rosales, nuestro productor, quien también nos estuvo apoyando con las imágenes y todo el trabajo previo de promoción de este doble enfoque, una colaboración entre Cinemanet y Pantalla y Memoria. A nombre de Charlie del Río, titular también de Cinemanet, nos despedimos. Cuídate mucho, Ros. Muchas gracias por todo. Gracias, buena noche a todos. Yo soy Enrique Figueroa Naya. Nos escuchamos y vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio. Cine y más cine. Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.